Ha sido maravilloso cada una de estas semanas que hemos estado hablando del reino. Comenzó la pastora Georgina hablando del cómo acercarse al reino de Dios. El pastor Juan Manuel nos enseñaba de cómo era ese corazón de padre de ese rey, el cual tenemos. El pastor Marcos nos hablaba sobre el ser hijo de Dios, el hijo del rey. El pastor Artenson hablaba de compartir ese testimonio, no nuestro testimonio, sino el testimonio que es Cristo Jesús. Y hoy quiero compartirlo lo que es el mensaje del reino, que es las buenas nuevas del reino. Entonces quiero que cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón y pidamos de esa sabiduría celestial para que podamos entender y comprender la profundidad que tiene la enseñanza del Señor para nosotros en este día, que sea Él obrando conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Pedimos de esa sabiduría de lo alto, Señor, esa revelación tuya, que se haga efectiva en nosotros, para poder compartir ese evangelio del reino, Señor, donde quiera que vayamos. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Recuerdo mucho que cuando estábamos como misioneros, mi esposa y yo, en el Amazonas, cada vez que compartíamos la palabra en alguna iglesia, compartíamos la gran comisión. Y para muchos puede ser algo muy trillado de lo que es la gran comisión. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es la importancia del poder entender que no es ir para traer a la gente a la iglesia, sino es ir donde quiera que vayamos y establecer discípulos, enseñar. Porque a veces solamente nos quedamos lo que dice Marcos 16:15, que es el evangelio de salvación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La importancia de ir, que la gente escuche el evangelio, haga la oración de fe, crea en el Señor y ese ánimo. Pero va más allá. En Mateo 24:14 nos habla sobre el evangelio del reino. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuánto estamos preparados para cuando llegue el fin? Como que le tiene miedo a esa pregunta. ¿Cuántos están preparados? Ahorita estamos respirando, 5 minutos no sabemos. No sé si partamos a la presencia del Señor o venga el rapto de la iglesia. Pero debemos estar ya preparados. Dice que el evangelio será anunciado a toda criatura, a las naciones. ¿Y de quién es la responsabilidad de llevar el evangelio? A nosotros, los hijos del rey. Porque ¿qué es compartir el evangelio? Es predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero para poder ir a las naciones, y las naciones no solamente es traspasar un límite geográfico. Aquí en nuestro país tenemos más de 40 naciones distintas, que son los pueblos indígenas. Y tenemos otras naciones de personas que han nacido en otros países y se han establecido en nuestro país. Tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio a cada una de estas naciones. Porque un trabajo bien grande que tiene la iglesia, estamos hablando que a nivel mundial son más de 6.000 idiomas, más de 240 países. Y todavía hay tribus que no han sido alcanzadas. Todavía hay lenguajes en donde la palabra no ha sido traducida. Y todavía hay sitios, tribus, naciones, donde no hay un misionero presente, no hay un hijo del rey predicando las buenas nuevas de salvación. Hay 2 barreras que puedo decir yo para poder establecer este reino. 1, nuestra disposición. Porque para poder ir, necesitamos estar dispuestos. El apóstol Pablo en Romano dice, ¿quién va a entender, quién va a recibir el evangelio sin nadie quien les predique?
se necesita. Cada uno de nosotros somos esos embajadores del Señor, que nos ha sido la tarea de esta gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Y la segunda barrera, es que el resto de las personas pueden estar en cualquiera de las religiones que existen en el mundo. Pero hay 4 cosas básicas que ofrecen la mayoría de las religiones. Una, ellos ofrecen una concepción unificada y coherente de la vida, del mundo, de la realidad y de la historia. También ofrecen una meta por la cual vivir, trabajar y hasta morir. Proporcionan también una común fraternidad. Y por último, participar de un compromiso, propagar la buena nueva de que hay esperanza para los desesperanzados. Y si trasponemos esto al Evangelio, ¿será que el Evangelio ofrece esto? Sí, ofrece esto y ofrece mucho más. Ofrecemos una concepción de ese rey al cual nosotros le servimos. Ofrecemos esa concepción de familia. Ofrecemos esperanza a aquel que está desesperanzado. Una palabra de aliento a aquel que necesita el aliento. De ser esa herramienta en las manos del Señor. Si ustedes, los que están aquí presentes, ven un momento sus manos. Cuando ven sus manos, están viendo las manos del Señor. Somos herramientas en sus manos. Estamos llamados a hacer el Evangelio del Reino a las naciones. Y cada uno de nosotros somos partícipes de esa gran comisión. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados de un reino. Antes estábamos en el reino de la oscuridad. Y hemos sido ahora trasladados al reino de su luz admirable. Pero hay 4 aspectos esenciales en cada reino. 1, hay un rey que gobierna. 2, hay súbditos sobre los cuales el rey gobierna. 3, hay leyes y ordenanzas por las cuales ese rey gobierna a sus súbditos. Y 4, hay un territorio sobre el cual ese rey gobierna. Si lo llevamos a nuestro el reino de la luz, ¿quién es nuestro rey que nos gobierna? Cristo. Cristo es el rey de reyes y señor de señores. ¿Quiénes son sus súbditos sobre los cuales gobierna? Todos. Por los momentos, los creyentes. El autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 8, él nos habla de que todo le es sujeto a Cristo. Pero en los momentos no lo vemos. Pero llegará un tiempo en donde Él viene a reinar por 1000 años. Y después reinará por toda la eternidad. Y todo le será sujeto a ese rey. 3, las leyes y ordenanzas por las cuales Él gobierna. El Señor gobierna, hay leyes naturales como la ley de la gravedad. También las leyes morales. Él nos ha dejado su palabra escrita. ¿Y cuál es el resumen de toda la palabra del Señor? ¿Cuál es el mínimo irreducible que en Él tenemos? El amar a otros. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Los fariseos le decían a Cristo, ¿cuál es ese gran mandamiento? El Señor les respondió, amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amar a tu prójimo. Y se bien hubo la gran pregunta, ¿cuál es tu prójimo? Pero va más allá. Más adelante el Señor les dice que nosotros debemos amar no como a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado. Se nos cambia ahora el marco de referencia. Porque el marco de referencia no es lo que a nosotros nos parece o nos conviene. El marco de referencia es Él mismo. Debemos amar como Él nos ha amado. Entonces, el mínimo irreducible de toda la ley del Señor, ¿cuál es? Amar a otros. Pero qué triste es que debemos amar a otros,
Y hay situaciones en que en familia están fracturadas y no se aman. Hay padres contra de hijos, hijos en contra de padres, esposo en contra de esposa, familias fracturadas. Incluso dentro de la iglesia vemos hermanos que no se tratan. De entre distintas iglesias también personas que no se las llevan. Pero entonces, ¿estamos o no cumpliendo la palabra del Señor? Que nos dice que debemos amar a otro. Y no como nosotros debemos pensar cómo hay que amar, sino como el Señor nos ha amado. Si Él se entregó por completo, derramó su sangre por cada uno de nosotros para hacernos libres, para limpiarnos de todo pecado, estuvo dispuesto a eso. ¿Qué estamos dispuestos entonces nosotros para amar a otros? Es de reflexión esto, de que podamos accionar conforme a la palabra del Señor. Porque Él tiene un territorio sobre el cual Él gobierna sobre todo, por ahora en la iglesia. Y no estamos hablando de 4 paredes o una posición geográfica. Está hablando que Él gobierna en cada uno de nosotros porque somos templo y morada de su Espíritu Santo. En Filipenses, capítulo 2, del 9 al 11, Él nos dice que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos arrodillando nuestras rodillas delante del Rey? Somos sus hijos, pero debemos también proclamar a otro sobre ese reino. Y el reino tiene un mensaje que para el mundo es locura. ¿A cuántos les he dicho que siendo cristianos ustedes están como locos? ¿Por qué? Porque dice la palabra que si quieres vivir, tienes que morir. Si queremos vivir en la gracia, si queremos vivir conforme al Señor, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Si queremos tener, tenemos que dar. Si queremos estar al frente, tenemos que aprender a estar detrás. Si queremos ser el más grande, tenemos que aprender a servir. El mismo Señor lo hizo. Él no vino a ser servido. Él vino a servir, a dar su vida por otro. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? El mínimo irreducible de nuestra tarea como iglesia es servir a otro. El mínimo irreducible de la ley es amar a otro. ¡Wow! Se dice tan sencillo, pero qué tan difícil es cumplirlo cada uno de nosotros. No porque sea complejo o sea complicado, sino el poder nosotros encaminarnos a accionar conforme a la palabra de Dios es lo difícil para nosotros. El cambiar nuestros hábitos, el cambiar nuestras costumbres, porque por nacimiento podemos ser venezolanos o de cualquier otra nación. Pero resulta y pasa que como hijos del Rey sucedió en nosotros un nuevo nacimiento. Ahora nuestra ciudadanía es celestial. Y como no somos de este mundo, sino estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros, debemos accionar conforme a esa ciudadanía, la cual hemos obtenido en el Señor. Actuar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista, en el Salmo 1, hemos escuchado mucho este pasaje, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquel que hace esto tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Dice acá: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren ser como ese árbol? Debemos accionar conforme a lo que dice ahí. Conforme a lo que dice la palabra. Si somos ese árbol, tenemos unas raíces. Esas raíces es nuestro sistema de creencias.
Si nosotros está fundamentado en la palabra, todo lo que hagamos será conforme a ello. Es complejo el cambiar nuestra forma, nuestros hábitos. Y les digo, cuando llegué al Señor, era una persona muy grosera. Yo adornaba mi vocabulario con grosería. De cada 10 palabras, 20 eran groserías. Pero el cambiar esa forma de hablar no fue de la noche a la mañana. Tuve que empezar a entender de que era hijo de Dios y que mi caminar, mi vocabulario, mis acciones tenían que ser congruentes a lo que yo estaba predicando. Y eso fue un proceso hasta poder cambiar mi vocabulario, el poder cambiar la forma de expresarme. Hablaba mucho en doble sentido, incluso siendo cristiano. Pero eso es un batallar del día a día, durante todo el día hasta el final de nuestros días. Porque aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Estamos en proceso de perfección. Así como la alcaldía pone un aviso y dice, obra en construcción, así está haciendo el Señor con nosotros. Hay un aviso afuera que dice, mi hijo está en construcción, está en perfeccionamiento. Día a día vamos a alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Vamos a alcanzar esa plenitud en Él cada vez que nosotros nos deleitemos en su verdad y podemos meditar en esa verdad día y noche y poder actuar conforme a esa verdad. ¿Por qué? Las raíces, el tronco son esos valores y principios que obtenemos cuando leemos la palabra, cuando meditemos en ello. Las ramas, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro caminar, que debe ser en rectitud, en justicia, en santidad. Dice la palabra ser santo como Dios es santo. Y no que estamos así sin hacer nada y una aureola aquí. Eso no es el concepto de santidad. Santo es apartado para Dios. Y Pedro dice ser santo, que seamos distintos así como Dios es distinto. ¿Cuántos distintos somos acá? El de poder manifestar la riqueza de su gloria, de su gracia a través de nuestra vida. Porque es un proceso. Pero dice que hay que ser diligente. Porque la fe es que añadir virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio piedad. A la piedad el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Y si estas cosas están en nosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y es el próximo sentir. Frutos son las consecuencias. ¿Qué es lo que estamos nosotros manifestando con nuestras acciones, nuestras actitudes? Porque cuando Pablo habla en Gálatas del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. No se está hablando que nos dé una medida y vemos cómo la gastamos. Son semillas que el Señor nos ha dado, que debemos forjar. Y Dios, como creador de toda circunstancia en nuestra vida, nos va a colocar las circunstancias para poder forjar la paciencia. No es una medida, bueno, vamos a desarrollar paciencia. Ay, tome paciencia. Ahí veo cómo la desarrollo. No. La paciencia es estar calmo ante las circunstancias difíciles. Entonces el Señor va a poner en nosotros esa cantidad de circunstancias para nosotros desarrollar la paciencia. Cuando ya esa circunstancia ha sido superada, desarrollamos la paciencia para eso. Cuando venga una situación parecida, ya tenemos la paciencia desarrollada para ese tipo de cosas. Pero cuando viene una circunstancia distinta, entonces hay que desarrollar la paciencia para ese tipo de circunstancias. Igual sucede con la mansedumbre. La mansedumbre es el ser apacible en medio de las circunstancias difíciles. La templanza, el poder controlar las emociones en medio de las circunstancias difíciles. No que las emociones nos controlen a nosotros.
Pero ¿cómo se va a forjar eso? Porque dice, la prueba produce en nosotros paciencia. Y la paciencia nos va a estar perfeccionando. Y cuando haya cumplido su trabajo, estaremos perfectos delante del Señor. ¡Wow! Pero eso no es un trabajo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ocurre un milagro precioso cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único, suficiente Salvador. Ocurre un milagro. Nuestro corazón es regenerado. Pero para que haya una mente renovada, no es de la noche a la mañana. Pablo le dice a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cuántos queremos entender la perfecta y agradable voluntad del Señor? Entonces tenemos que dejar a un lado las circunstancias, los hábitos de este siglo. Porque ahorita quien rige este siglo, este mundo, es el príncipe de este mundo que es Satanás. Pero ¿saben qué? Como hijo de Dios, de ella no tiene arte ni parte con nosotros. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña qué cosas sí debemos hacer y qué otras no, y las cuales nosotros debemos estar atentos y obedientes a su voz, para que nuestro caminar sea distinto y nuestros frutos sean conformes a lo que dice la palabra, que tengamos dignos frutos de arrepentimiento y nuestro caminar sea en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos anhelan eso en su vida? Porque durante muchos años hemos estado orando por una Venezuela para Cristo. ¿Cuántos anhelan eso? Pero para que una nación sea transformada, hace falta que por lo menos un estado sea transformado. Para que un estado sea transformado, se necesita un municipio. Para que un municipio sea transformado, una parroquia. De la parroquia, una comunidad. Una comunidad, una urbanización. De la urbanización, una casa. Y de una casa, la familia. Y nos han enseñado que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Pero más allá de eso, dice la palabra que la familia es una institución hecha por el Señor. Hombre, mujer, con su fruto que son los hijos. Ese es el mínimo irreducible de una nación. Como nación tenemos que alcanzar a otras naciones, que es llevar el evangelio del reino. Pero ya operó en nosotros un milagro de un corazón regenerado. Con el transcurrir del caminar en el Señor, conforme a leer su palabra, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que no conocemos. Dice el salmista que en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros conocemos de la palabra? Aquí, ¿cuántos conductores hay presentes? Levanten la mano, los que manejan. ¿Cuántos se saben de esos conductores de la ley de tránsito? Si no sabemos la ley de tránsito, entonces cuando venga una situación con un fiscal, lo que él pueda determinar, no vamos a saber si es verdad o es mentira, si nosotros no conocemos la ley de tránsito. Igual sucede con la ley del Señor. ¿Cuántas cosas no están rodando por internet? ¿Cuántas cadenas no están conforme a lo que es fuera de la ley del Señor? Conforme a la enseñanza, y algunos la creen. Huecas sutilezas se están dejando llevar por la corriente de este mundo. Pero si no sabe la palabra, no puede discernir entre lo que es correcto o no es correcto. Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, no te va a exigir, bueno, ¿cuántos de los 31.104 versículos te aprendiste? ¿Cuántos de los 1.189 capítulos
cumpliste? ¿Memorizaste? No, el Señor debe decir, ¿de cuántos de mis principios que aprendiste, hiciste? ¿A cuánto le compartiste las buenas nuevas de salvación? ¿A cuánto le compartiste las buenas nuevas del reino? ¿Cuántos discípulos generaste? Cuando llegue el Señor, yo veía el Evangelio como si fuese un mercado. No, tantas almas conseguí para el Señor. Y Dios mío, ¿cuántas almas tengo que conseguir yo? Por aquí no se habla de cantidad. Aquí no es de cuántas personas recibieron al Señor, sino de cuántas personas perseveraron en el Señor. Porque para ser discípulos sí hace falta el evangelismo, si estamos a alcanzar a esa persona. Pero necesitamos también discipularla, enseñarle las cosas que el Señor nos dispone en su palabra. Pero también es requerido de cada una de estas personas que permanezcan en Él. Estos 3 requisitos son indispensables para ser discípulos del Señor: el ser evangelizado, el ser discipulado y permanecer en Él. Ese es nuestro trabajo. Ahora viene la gran pregunta: ¿cómo hay que extender el evangelio del reino? Porque uno dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta el conocimiento de Dios. ¡Wow! Sí. Llevando toda obediencia cautiva a Cristo. Pero si no sabemos la palabra, si no leemos, si no meditamos, ¿qué crecimiento estamos obteniendo en el Señor? ¿Cómo vamos a discipular si nosotros no hemos alcanzado ser maestros? Porque hay 2 pasos básicos para extender el evangelio del reino. 1, en la familia. ¿Qué es lo que debe ser la familia? Debe encaminar a cada miembro, que es papá, mamá e hijo, al desarrollo de la individualidad cristiana conforme a la libertad en Cristo, forjando el carácter de Cristo en ellos por medio de la enseñanza del autogobierno cristiano, presentando la verdad y modelando la masculinidad y la femineidad bíblica. Esa es responsabilidad de nosotros como padres a nuestros hijos. Porque ¿saben qué? Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros estamos repitiendo una y otra vez, esa cantaleta. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el primer paso para extender este evangelio de reino tiene que comenzar en casa. Porque si tus hijos no te ven orando, si tus hijos no te ven leyendo la palabra, ¿cómo tú le vas a exigir a ellos algo que tú no estás haciendo? Entonces, si no estás impactando a tu familia primero, ¿cómo vas a impactar a los vecinos? Entonces, ¿cómo queremos una nación libre para Cristo si nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde? El desarrollo de una individualidad cristiana conforme a la libertad en Cristo. Sí, ¿por qué? Porque somos más de 7.000 millones de personas a nivel mundial y somos distintos. Ni siquiera los gemelos idénticos son iguales. Entonces hay que ser distintos como el Señor es distinto. Hay que ser santos como el Señor es santo. Nosotros debemos ser distintos, ser puntas de lanza en nuestra casa, en nuestra comunidad, para ser punta de lanza en nuestra nación. Y enseñando lo que es verdad, conforme a la libertad en Cristo. Pablo habla en Gálatas, ser libres conforme a la libertad en Cristo. No haciendo las cosas como a nosotros nos parece que debe ser, sino normal con referencia, nosotros como hijos del rey, es hacer como dice los estatutos de su constitución, que es la palabra, que es su palabra. La enseñanza del autogobierno cristiano. ¿Y qué es el autogobierno cristiano? Que puedan desarrollar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Que nosotros podamos accionar conforme a lo que dice la palabra. Pero dice que el oro, aunque perecedero, es pasado por fuego para
limpiar las impurezas. Ahora más aún cuanta nuestra fe de ser pasada por fuego. Y cuando vienen las adversidades, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo se va a demostrar en qué estamos en el Señor si no viene ninguna adversidad? Decía el apóstol hace un tiempo, ¿cómo se forja un buen navegante? Cuando el mar está calmo. No, cuando está la tormenta recia y esas olas gigantes, y cuando empieza a dominar el barco y llega sano y salvo, así también en nuestra vida. No importa que tengamos la tormenta más recia, no importa que estemos atravesando el desierto más incandescente, nosotros tenemos un capitán y tenemos también un contramaestre. Nos ha dejado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es el que nos guía, el que nos insta a hacer lo que debemos hacer. La iglesia. El segundo paso es la iglesia. ¿Qué debemos hacer como iglesia? La iglesia debe capacitar a sus miembros para servir anegadamente a otros en Cristo Jesús. En otras palabras, enseñarles a cada uno de ellos a crecer en sabiduría física, espiritual y socialmente. Además, a usar sus dones, talentos, habilidades y destrezas para el beneficio de otros, aún subyugando los beneficios propios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a la medida de la plenitud en Él. Mostrando así en el Señor su plan de reconciliación para la humanidad, por medio de su iglesia, a través de nosotros, su iglesia, un amor abnegado e intencional. Es un amor sacrificial. Porque si el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros para salvarnos, todos los que somos hijos del Rey, tenemos precio de sangre. Tenemos un PVP. Ese PVP, ese cereal que tenemos, es precio de sangre. Tenemos un valor invaluable. Hay una canción que dice que no podemos saber lo que costó el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí lo sabemos. Fue su vida. Fue su sangre derramada hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Y Él subyugó lo propio, porque cuando estaba en el Getsemaní, dice la palabra que Él sudó como gotas de sangre del estrés que tenía porque sabía lo que se le venía. Y dice, Señor, pasa de mí esta copa. Porque como humano, dice, uy, lo que viene es candela. Pero ¿sabe qué, Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a subyugar nuestros beneficios por el beneficio de otros? Empezando en el matrimonio. Porque ahorita, en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos divorcios ya no hay? ¿Cuántas más familias se han fracturado? ¿Por qué? Porque su lugar como familia y en Cristo no se ha hecho. Porque están peleando sus derechos. Y amar a otro es subyugar tus derechos por el beneficio de otro. ¡Wow! Si nosotros como familia no estamos siendo punta de lanza conforme a la palabra, ¿cómo vamos a impactar a nuestros vecinos? ¿Cómo vamos a impactar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a decir que Venezuela es para Cristo si nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es necesario hacer los cambios necesarios para que nos puedan señalar de que somos íntegros, de que nos puedan señalar de que estamos siendo honestos, de que nos puedan señalar de que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, no que somos uno más del montón, sino que estamos siendo punta de lanza, hacer el cambio, pero debemos empezar en nosotros para alcanzar a nuestra familia y poder alcanzar a nuestra nación. Eso es básico. Eso es básico. Entonces, debemos sembrar la verdad, los valores y principios bíblicos en los corazones de las personas
permitiendo la educación de la conciencia y el crecimiento de ese fruto en sus vidas, de lo interno a lo externo, para impactar e influenciar cada esfera de influencia de la sociedad, a través del cuidado de los más desvalidos, como los huérfanos, las viudas, los privados de libertad, los enfermos, los necesitados. Somos nosotros los responsables de mejorar las condiciones de nuestra familia y de mejorar las condiciones de la sociedad. No es responsabilidad del gobierno, ni el local, ni el nacional. Es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios llevar el evangelio a donde quiera que vayamos. Porque ¿saben qué? En este tiempo que estamos en diálisis, llevamos para 10 años en este proceso, ya la gente no quiere escuchar del Señor. En esta situación que estamos viendo, ya que están pidiendo es comida, están pidiendo es dinero. Porque muchos que han partido en este año, muchos compañeros de mi esposa han partido por falta de medicina, por falta de asistencia médica, porque no pueden pagar los $100 que cuesta el cardiólogo. No pueden pagar lo mensual que cuesta el sostenimiento de su tratamiento diario. No pueden mejorar su alimentación. No pueden comer lo que deben comer ellos cada día. Y se están muriendo a mengua. Ojo, mi esposo y yo no podemos satisfacer la necesidad de todos en la unidad. Pero de hace 10 años estamos impactando. ¿Cómo? Estamos llevando un almuerzo. Cada día que vamos a diálisis llevamos 1 o 2 almuerzos más. ¿Para qué? Para poder llegar a los más desvalidos. Y algunos han llegado aquí, a la casa del Señor, por esa acción. Porque aquel de repente que tuvo hambre, se le dio un plato de comida. Aquel que de repente se sentía solo, se le dio una palabra de aliento. Porque aquel de repente que perdió su familiar, se le está dando una palabra de consuelo. Yo llevo casi 10 años ahí en la unidad. 3 veces a la semana no me estoy parando con un megáfono a pegarle 3 gritos a la gente que venga el Señor. Nuestros testimonios tienen que impactar. Nuestros dichos tienen que ser congruentes con nuestros hechos. De que nosotros podamos alcanzar a aquellos que han sido inalcanzados, que están esperando, tienen hambre y sed del Señor, pero a veces la forma de llevar la palabra los estamos alejando. Porque dice la palabra, somos luz y sal. Pero la luz, a veces no somos la luz suficiente, sino somos reflectores. Escandilamos a la gente. Y la sal se usa un poquitico para darle sabor, pero a veces somos como una cucharada de sal. ¿Qué pasa? Nos lanzamos una cucharada de sal. A veces somos así. Estamos escandilando y estamos salando además a la gente. Entonces la gente lo que hace es retraerse. Seamos esa luz y esa sal a través de nuestro testimonio. De poder llegar a los desvalidos. De poder impactar a nuestras familias primeramente. De los que ya tienen hijos grandes, sean los hijos que quieran ser como ustedes. Que quieran ser ese matrimonio de reino que están haciendo. Y si hasta el día de hoy no lo han logrado, hagan los ajustes necesarios para que su matrimonio sea un matrimonio de reino. Para que su familia sea un matrimonio de reino. Para que ustedes puedan alcanzar a otros familiares, puedan alcanzar a sus vecinos, puedan alcanzar a la sociedad y poder decir, Venezuela doblará sus rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponga sobre sus pies, hermano. Que hoy usted pueda salir distinto a como entró. De que hoy usted pueda proclamar. Ser esa luz y sal del Señor. Pero no para escandilar y salar de más a las personas.
sino para que sus dichos sean congruentes con sus actos. De que lleve testimonio que es Cristo en sus vidas, pero que su testimonio de vida, la evidencia de que Jesús mora en usted, sea visto por los demás. Somos llamados a llevar la riqueza de su gloria y de su gracia a través de nuestras vidas. Seamos esos entes multiplicadores. De que podamos ser señalados. No por nuestras virtudes. No por lo bonito que hablemos, lo que hagamos. Sino que la gente pueda ver a ese Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Que ellos puedan ver ese reino manifestado en nuestras vidas. Y puedan decir, yo quiero eso que tienes tú. Yo quiero tener esa tranquilidad que tienes tú. Ese gozo que tienes tú a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pero eso se logra viviendo conforme a la voluntad del Señor. Haciendo lo que debemos hacer. Cumpliendo nuestro llamado. Y haciendo el mínimo irreducible de la ley. Amar a otros. Y servir a otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento estamos reconociendo que tú eres nuestro Rey. Que nosotros, tus hijos, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, Padre. Tú nos riges. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para actuar conforme a ella. Para que tus valores y principios, Señor, sean vividos por cada uno de nosotros. Pablo hablaba a la iglesia de Colosas que se obtuviera conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Pero no esa búsqueda de conocimiento, sino un conocimiento pleno de ti. De poder crecer en ti, Padre amado. En el conocimiento de tu Hijo amado, Cristo Jesús. De que esa sabiduría que viene de lo alto podamos ejercitar ese conocimiento práctico, Señor, de tu palabra. De que día a día podamos caminar en integridad, en honestidad, en santidad. Que podamos tener un entendimiento pleno de tu palabra. Y que se haga efectivo esa inteligencia espiritual. De que sea parte de nosotros el actuar conforme a tus principios. Para manifestar la riqueza de tu gloria, de tu gracia a través de nuestras vidas. A donde quiera que vayamos. Gracias a ti te damos, Padre. A ti sea el honor, el poder y la gloria. Que nosotros podamos ser tus embajadores a donde quiera que vayamos. Gracias a ti te damos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.